Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema de lesiones epiteliales y lesiones pigmentarias, en las cuales nos habíamos quedado justamente acá el tema anterior. Para esta oportunidad vamos a comenzar con las lesiones pigmentarias benignas. Ya habíamos mencionado de que muchas de las lesiones que se caracterizan dentro de lo que es la cavidad oral estaban formadas por dos tipos de células. Una de las células, que eran los melanocitos, que se encontraban justamente en la parte más superficial del epitelio. Y otro conjunto de células, que van a ser las células névicas, que se van a encontrar en el tejido conjuntivo, ¿no? Estas células van a ir formando exclusivamente las lesiones benignas, en otras palabras, los famosos lunares, también denominadas nevus. Los nevus es una formación anómala que se puede dar tanto en piel como en mucosas. Esta lesión es bien circunscrita, de la misma manera, como ya lo dije anteriormente, es una lesión benigna y en la mayoría de las veces no hereditaria, ¿no? Especialmente estos nevos o estos lunares se generan por un trastorno en el desarrollo embriológico, justamente cuando hay una diferenciación celular. Los nevos pueden manifestarse ya sea desde el principio, es decir, desde el nacimiento o aparecer en el transcurso de la vida. Es decir, estas lesiones o estas lesiones pigmentadas de tipo benigno pueden aparecer, como les dije anteriormente, en el momento del nacimiento o pueden ir apareciendo justamente al transcurrir el tiempo como tal. ¿Ya? El nevo, vamos a ver, es una lesión, como vemos acá, pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos de alguna manera en tiempo por desarrollo de las células névicas. La lesión congénita en piel o en mucosas, ya habitualmente esta lesión es de tipo circunscrita, pigmentada, caracterizada especialmente por una proliferación de nidos celulares. ¿Dónde? En el tejido intradérmico, ¿ya? ¿Causada por qué? Por las células, vuelvo a repetir, névicas. Morfológicamente, las células névicas son diferentes a los melanocitos, aunque poseen la misma enzima, que va a ser la tirosinasa, que convierte esta enzima, la tirosina, en melamina dentro de una estructura importante, que es el melanosoma. Además, estas células, su característica principal, proceden de células de la cresta neural. ¿Ya? Cuando hay una diferenciación del ectodermo exclusivamente, esta diferenciación bien desarrollada, ¿no? Va a ser a nivel de las crestas neurales. Y se van a originar de melanocitos a nivel de la unión melanoepidérmica. Es la diferenciación justamente del ectodermo como tal. ¿Qué más? A los nevos podríamos decirles que son neoplasias, que son organoides benignos de linaje nervioso, de naturaleza amartomatosa. Ya habíamos dicho que es una lesión amartomatosa en la que la hace práctica, repitiendo muchas veces. También podemos decir que es una lesión coristomatosa, ¿no? Que implica especialmente un origen atávico. Otra causa anormal puede ser la acumulación de pigmento dentro de lo que es el corio, que puede ocurrir por una incontinencia pigmentaria de origen de tipo epitelial, sobre todo en enfermedades de origen inflamatorio. Es así que todas estas características son exclusivos de este tipo de lesiones conocidas como nevos. Dentro de la característica principal, existen variantes de nevos intraorales, especialmente 4 tipos histológicos de nevos intraorales. Estamos hablando ya específicamente en la mucosa bucal. Según estas variantes, se las ha clasificado de acuerdo a la localización y a la forma de las células névicas en relación a qué? Al epitelio y al tejido conjuntivo. Muchas de las células névicas van a tener la localización o a nivel de la membrana basal o
a nivel del tejido conjuntivo. Es así que las 4 variantes se van desarrollando ya para su clasificación. La primera que vamos a ver ya es justamente una lesión ya intramucosa, denominado ya la intramucoso, es decir, un nevo intramucoso. Exclusivamente el nevo intramucoso, su localización de las células névicas, ¿ya? Se va a encontrar por debajo de la membrana basal o de la lámina propia. Aquí vamos a encontrar al tejido, o perdón, al epitelio en conjunto. Esto es la membrana basal. Acá también vemos un esquema y todos los nidos pigmentarios se van a encontrar sobre el tejido conjuntivo. Igual vamos a ver acá una cresta epitelial. Esto es la membrana basal o lámina basal. Y por debajo vamos a encontrar los nidos, ¿ya? De las células névicas, la pigmentación que se va a realizar. Por ese motivo denominamos nosotros nevo intramucoso, por la localización de estos nichos. Vayamos al nevo de unión o de yuntura, o también denominado yuntural, ¿ya? Este tipo de nevo, ¿ya? Especialmente se localiza a nivel de lo que es la línea o la membrana basal, como vamos a ver acá, ¿no? Entonces la membrana basal, lámina, ¿no? Donde los nichos pigmentarios van a estar a ese nivel. Es como si estos nichos vayan a unir al epitelio y al tejido conjuntivo. Por eso se las denomina nevos de unión o de yuntura, que permite la unión entre lo que corresponde el epitelio y el tejido conjuntivo. Y acá vamos a ver de la misma manera en una placa histológica. Epitelio, ¿ya? Si pueden alcanzar a distinguir el tipo de epitelio, un epitelio plano estratificado, queratinizado, donde a nivel de la membrana basal vamos a encontrar los nichos melánicos de los nevos, donde se va a encontrar justamente este tipo de células névicas. Pasemos al siguiente, al nevo compuesto. El nevo compuesto se caracteriza exclusivamente porque los nichos, ¿ya? Los nichos de células névicas o de la pigmentación, vamos a encontrar, además de la membrana basal, o sea, la ubicación en la membrana basal, vamos a encontrar a nivel del tejido conjuntivo, como vemos en los esquemas que a continuación muestro, ¿no? Miren, nichos de células névicas a nivel de membrana basal y también en tejido conjuntivo. Esquema, un poco más para aclarar la visión, vemos nichos a nivel de la membrana basal y a nivel del tejido conjuntivo. En un epitelio escamoso, plano, estratificado, queratinizado, también vamos a ver lo mismo, nichos de células névicas a nivel de la membrana basal y a nivel del tejido conjuntivo, que es la característica principal de estos nevos. Y finalmente vamos a ver la cuarta variante, que exclusivamente ya vamos a encontrar estas células a nivel del tejido conjuntivo, con la diferencia de que estas células névicas son más alargadas, tienen una posición sinusoide, ¿ya? Y además tienden a ser una pigmentación más azulada. De ahí digamos que proviene lo que son los nevos azules, pero exclusivamente van a ser de forma alargada, como vemos en los esquemas que se presentan en la diapositiva. ¿A nivel de dónde? Del tejido conjuntivo. Acá está muy lejos de lo que nosotros llamamos el epitelio como tal, ¿no? Las características clínicas que más o menos, de acuerdo a un estudio, ya se ha ido observando. Pero,
quiero aclarar para todos los estudiantes que las variantes de los nevos es muy difícil hacer un diagnóstico presuntivo desde el punto de vista clínico. Para nosotros conocer si es nevo de unión de yuntura, nevo compuesto, nevo intramucoso, nevo azul, necesariamente necesitamos un estudio histopatológico, que desde el punto de vista clínico van a ver a continuación, muchos tienen la misma formación, la misma localización en algunos momentos, donde es difícil que nosotros desde el punto de vista clínico, simplemente con la observación, podamos decir, este es nuevo compuesto, este es nuevo de unión y este es nuevo de yuntura, este es nuevo intramucoso. Entonces, vuelvo a repetir, es difícil que nosotros vayamos a hacer un diagnóstico presuntivo desde el punto de vista clínico con las 4 variantes que les he mencionado. Vamos a tocar el nevo intramucoso, que más o menos dentro de las características de muchos estudios de muchos autores, clínicamente se ha podido observar algo común. El nevo intramucoso tiene un origen desconocido, pero ya es secundario a la formación de nidos de células névicas, es decir, que estas, por la diferenciación de las células de la cresta neural, empiezan a tener un comportamiento a nivel del epitelio y empieza a diferenciarse las células névicas. El tratamiento para los nevos intramucosos, según Philip-Sapp, ¿no? Se considera que toda lesión pigmentaria que se encuentra en cavidad bucal debe ser eliminada para poder evitar un melanoma maligno, ¿ya? Es decir, no podemos nosotros mantener un nevo intramucoso y simplemente dejarlo así. Es bueno recomendarle al paciente que posiblemente estos nevos, aunque sean benignos, con el tiempo pueden desarrollar un melanoma maligno. Entonces debemos hacer que por regla general lesión pigmentaria en mucosa debe ser retirada. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial si nosotros vamos a ver una lesión así pigmentaria en cavidad, en mucosa bucal? Sencillamente un melanoma temprano. Los melanomas malignos comienzan como estas lesiones. Y si yo veo clínicamente, puedo hacer un diagnóstico de un nevo, cualquiera de las variantes histopatológicas, pero también puedo hacer un diagnóstico diferencial con un melanoma de desarrollo temprano. Pasemos ya a la siguiente imagen. Vamos a encontrar muchas de estas células, ya, exclusivamente como nidos, como vemos en la imagen, coloraciones pigmentarias a nivel de la mucosa. Desde el punto de vista histopatológico, ¿no? Vamos a encontrar esto, el nevo intramucoso a nivel de tejido conjuntivo. Vean los nichos exclusivamente, presencia de células névicas bastante. Confinada a dónde? A un área circunscrita. ¿Separada de qué? Del epitelio que nosotros vamos a observar, especialmente por un tejido fibroso. Más o menos tenemos una observación, ¿no? Con un aumento de 40, ¿no? Presenta, si aumentamos más o menos el aumento del microscopio, aproximadamente se debe ser entre unos 200 o 400 de aumento, podemos ver que las células tienen una forma redondeada o epiteloide, exclusivamente de qué formación? De células névicas, ordenadas y acumuladas en nidos, ¿no? También se las denomina tecas, tecas pigmentarias. Acá simplemente la característica principal es la producción esporádica de melanina, ¿no? O perdón, de melanina. Exclusivamente esa producción tal cual. Vamos a ver otra observación histopatológica donde podamos ver epitelio, tejido conjuntivo. Se observa nidos especialmente poligonales. Acá vamos a ver más. Y aquí con más aumento, mucho más. De células epitelioides.
que tienen gránulos en su interior llenos de melanina. El nevo de unión o disyuntura clínicamente va a asemejarse a una mácula. Ya habíamos visto de lesiones epiteliales, a una mácula, especialmente poco sobrelevada, no es muy elevado, ¿no? De color puede ir desde marrón a negro. La forma que se presenta este nevo de unión es casi redondeada, o elíptica u ovalada, dependiendo, ¿no? De cómo o en dónde se vaya a localizar. Tiende a tener un diámetro entre 1 a 10 milímetros. Estamos hablando entre 1 y 1 centímetro aproximadamente. La localización, incidencia en su formación es muy rara, pero suele aparecer especialmente como una mácula pigmentada a nivel de dónde? Del paladar duro o a nivel de lo que es la encía. Estamos hablando exclusivamente en mucosa masticatoria. Como les digo, son datos de muchos autores que han tratado de tener similitudes en la aparición de los 4 tipos histopatológicos diferenciados del nevo. El nevo, exclusivamente, ¿cuál es el tratamiento que podemos saber y cuál es el pronóstico que nosotros podríamos tener si empezamos a hacer un tratamiento de esto? Les había dicho, por regla general, toda lesión pigmentaria en cavidad oral deberían ser extirpados y la lesión remitidas a histopatológica, ¿no? Muchas de las lesiones pigmentarias no tienden a recurrir, es decir, no hacen recidiva. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pueden experimentar transformación maligna, especialmente diagnóstico diferencial como el anterior nevo, melanoma en etapa temprana. La histopatología, vamos a ver aspecto microscopio que muestra acúmulos de células névicas, ¿no? A nivel de lo que es las capas basales del epitelio, como observamos acá. Esto tenemos un aumento de 40x. Si aumentamos a unos 400x de aumento, ¿no? Vamos a ver, el aumento de 400 de acuerdo a la característica del microscopio. Muchos no llegan a tener esto, pero si podamos observar con ese aumento, vamos a ver estos nichos celulares, especialmente a nivel de la membrana basal, ¿no? 400 de aumento, donde vamos a observar esos nidos celulares de melanina. El nevo compuesto. El nevo compuesto, dentro de las características clínicas, vamos a ver, es un nevo mixto. ¿Por qué? Porque ¿dónde se va a aparecer? Entre lo que es la característica principal, van a aparecer a nivel de lo que conocemos como el tejido conjuntivo. Y es ahí donde vamos a observar exclusivamente, ¿no? Estos nidos celulares. La característica es una pápula, que puede ser sobrelevada. Tiene una coloración de marrón claro a un color de piel normal más o menos. ¿Ya? La localización y la incidencia, especialmente el nevo compuesto, se hace presente durante la pubertad o puede aparecer y desarrollarse durante la vida adulta. Vamos a ver que el tratamiento y la prognosis, el tratamiento, les dije, debemos extirpar y remitir para evaluación histopatológica. ¿Cuál es la pronóstico? El prognosis muy favorable, o el pronóstico para el paciente muy favorable, porque podríamos estar eliminando una lesión que posiblemente en el futuro se pueda transformar en algo maligno. Diferencial, el diagnóstico diferencial de nevo compuesto, exclusivamente tenemos que observar por la coloración que a veces adquiera con el nevo azul. Desde el punto de vista histopatológico es la que nos va a dar el diagnóstico más claramente de su posición dentro de lo que es a nivel de membrana basal o a nivel de tejido conjuntivo. Desde el punto de vista histopatológico vamos a ver presencia de nidos celulares névicas, ¿no? ¿A nivel de dónde? De la membrana basal del epitelio, como vemos en esta diapositiva. Vamos a ver que se van a encontrar a nivel de los extremos de las crestas epiteliales, con un aumento de 100, ¿no? A medida que las células
continúa desprendiéndose, ¿no? Del tejido conjuntivo, vamos a ver que hay invasión y puede transformarse en un nevo compuesto. No hay atipia, que esa atipia es una falta de formación, ¿no? Significativa. Puede haber diferentes formaciones, pero no hay una exclusividad, ni inflamación adyacente al tejido, ni al epitelio, ni al tejido conjuntivo. Conforme maduran estas células névicas, ¿ya? Van a llenarse de mayor pigmento, que es la característica principal desde el punto de vista de la histopatología. Vamos a ver otra diapositiva donde muestra características de un nevo intramucoso, ¿no? Que exclusivamente vamos a encontrar a los nidos bien aumentadas, ¿no? En la región basal, a nivel del tejido conjuntivo. En un aumento de esto me parece que es un poquito más de 400, ¿no? Un aumento mayor, vamos a ver células névicas pigmentadas en epitelio y lámina propia o membrana basal de epitelio exclusivamente. Seguimos observando la histopatología, acúmulos focales, miren estos acúmulos focales a nivel de las crestas papilares, también denominado lo que son los cordones de células névicas, cuando son muchas expuestas o confinadas a nivel del tejido conjuntivo. Estas células névicas, ¿no? Se van a observar a nivel de la membrana basal, a nivel de lo que son las crestas de las papilas, o perdón, a nivel de los extremos de las crestas epiteliales. También con un aumento mayor se pueden observar mucho mejor estas características. Finalmente, el nevo azul. El nevo azul, ya, es una pápula especialmente cupuliforme, una pápula plana, en otros casos de color azul oscuro, o puede llegar a oscurecerse mucho y asemejarse a una lesión negruzca. Puede situarse tanto en piel como en mucosa y puede llegar a tener un crecimiento hasta 2 centímetros, ¿no? Pero el crecimiento es crónico, es de larga data. ¿Cuál es la localización principal? Es más común a nivel de la línea media del paladar, que es la localización más frecuente. El nevo azul puede diferenciarse en dos tipos. El nevo azul común, ya, característica principal, de niños y jóvenes, y el sexo femenino. Y se presenta como una lesión macular o en forma de domo azul negruzco menor a 1 centímetro de diámetro. Mientras que el nevo, el otro que podamos diferenciar de este, es el nevo celular azul. Muy poco frecuente, pero aparece entre los 20 y 40 años de la vida, ¿no? ¿Y dónde es su aparición? En la región sacrocoxigia. Es en el lugar donde mayormente vamos a ver un nevo azul, un nevo celular azul en la región sacrocoxigia. Vamos a ver que el tratamiento, como regla general, le habíamos dicho, es necesario extirpar, hacer una biopsia excisional, que también nos sirve como tratamiento definitivo de la lesión. Puede tener una transformación maligna, pero es muy raro, pero no está exenta de que pueda haber esa transformación. El diagnóstico diferencial, como en los anteriores nevos, podemos nosotros confundir con un melanoma en etapa temprana. La histopatología, vamos a ver la presencia, como les había dicho, de células, ¿no? Una lámina propia bien marcada, con mayor celularidad, por la presencia de células, especialmente a nivel de tejido conjuntivo, vamos a ver células fusiformes, confinadas donde a nivel del tejido conjuntivo. La zona del epitelio es normal, como vemos acá, epitelio normal, un plano estratificado, queratinizado, ¿no? Donde el epitelio no vemos ninguna pigmentación. Estas células fusiformes solamente vamos a encontrar a nivel del tejido conjuntivo. Estas células fusiformes son más alargadas, por ahí vienen sus nombres, fusiformes,
de orientación paralela una sobre otra, es decir, tienen una orientación paralela. Puede tener algunas ramificaciones dendríticas con glóbulos especialmente cargados de melanina, que es la característica principal de estas lesiones. Vamos a seguir viendo la histopatología, ¿no? Acá tenemos un aumento menor, donde observamos mayor melanina a nivel del tejido conjuntivo, seguimos ahí, ¿no? Especialmente la característica principal de este tipo de neo, ¿no? En un aumento mayor, vamos a ver fuertemente la pigmentación de las células fusiformes a nivel del tejido conjuntivo, ¿no? En forma de usos, que se van a observar muy fácilmente con un aumento mayor. Ahora vamos a pasar a las lesiones pigmentarias malignas. Estas lesiones pigmentarias malignas van a caracterizarse por ser un melanoma, es decir, un melanoma maligno, un cáncer maligno. Y la característica principal de estas ya van a ser neoplasias, van a ser formaciones nuevas de melanocitos, pero malignos, como vemos en la diapositiva. Estas lesiones aparecen como los nevos a nivel de piel y a nivel de mucosa. Habitualmente tienen un periodo de crecimiento inicial radial y posteriormente superficial. Perdón, un crecimiento radial y superficial. Ya más adelante voy a explicarles a qué me refiero con ese tipo de crecimiento. Antes de extenderse hacia los tejidos adyacentes, ya puede en algún momento profundizarse y hacer metástasis, ya sea sanguínea o ya sea linfática. Vamos a ver la etiopatogenia de los melanomas malignos. ¿Por qué se producen estas lesiones malignas? Puede ser por una radiación solar constante. ¿A quiénes afecta? A personas de tez blanca, especialmente por un fenotipo ya previsto a nivel de los genes. Puede desarrollarse a partir de nevos, ¿ya? A partir de nevos. Un estrés a nivel de esas células hace que reaccione las células componentes del nevo. También en algunos casos se da por una situación geográfica, especialmente en países donde la tez es más blanca, puede ser característica especialmente para la presencia de un melanoma. También puede deberse a herencia, por eso se consulta a los pacientes si hay antecedentes familiares de cáncer. Y un nevo que puede ser benigno podría activarse en cualquier momento y transformarse en células malignas. Por eso, por regla general, lesión pigmentada en mucosa debe ser eliminada completamente. Y finalmente, una exposición solar intermitente que puede ser la causa principal para lo que es el desarrollo de los melanomas. Para el diagnóstico de los melanomas en conjunto, podemos nosotros ver 5 criterios importantes. Según vuelvo a hacer nuestro libro de consulta dentro de la cátedra, FINISAP, se indica de que 3 criterios que aparezcan dentro de lo que es en el diagnóstico de un melanoma maligno puede considerarse de sospecha de melanoma. Y vamos a conocer estos criterios. Para su mejor comprensión, vamos a hacer como el alfabeto. Criterios para el diagnóstico de un melanoma cutáneo y mucoso. A, B, C, D y E. Asimetría, bordes, color, diámetro y elevación. Vayamos por el primer elemento importante que va a ser la asimetría. Tenemos que observar que las lesiones o que la lesión pigmentaria sea simétrica, pero hay lesiones que tienen un crecimiento asimétrico.
Una lesión simétrica es esta la que observamos, donde podemos ver dónde nace y dónde se pierde la lesión névica. Una lesión asimétrica es esta la que observamos. Pensamos que es esto o esto, ¿no? Entonces, las lesiones asimétricas hay que tomar en cuenta es un criterio para diagnóstico presuntivo de melanoma. B. Ay, perdón, no sé dónde se me fue. B. Bordes. Los bordes deben ser bien definidas, como vemos acá, no como estos, bordes indefinidos. Color. Se trata de ver que la coloración sea uniforme desde la superficie del nevo hasta la parte interna. Si nosotros observamos este tipo de coloración, donde vemos negruzco, más claro, café, blanquecino, también puede ser sospecha de melanoma. 3 criterios. Diámetro se indica de que un nevo, un lunar mayor a 6 milímetros, también puede ser sospecha de melanoma. Y finalmente la elevación. Las lesiones névicas deben ser planas, pero hay lesiones que el melanoma crea tumefacción o una elevación. Si nosotros observamos una de estas características en un lunar, no hay que asustarse, simplemente es una diferencia. Pero 3 criterios de estos que coincidan, podemos ver que hay una sospecha de un melanoma y hacer un estudio histopatológico, ¿no? Estos son los 5 criterios que se menciona para el diagnóstico presuntivo de melanoma. Ahora, los melanomas, como había dicho anteriormente, tienen un crecimiento de tipo vertical y superficial o puede ser radial y profundo. Vamos a entrar a ese tipo. Vamos a ver los patrones de crecimiento que tienen los nevos como tal. Acá vamos a ver un patrón exclusivamente ya vertical y radial, donde aparece y la extensión hacia la superficie es mayor que a la parte profunda. Estas lesiones se presentan especialmente en etapas tempranas, donde el crecimiento es mayor así en la parte superficial que en la parte profunda. Y podemos sospechar de un melanoma superficial, que es la característica principal, un melanoma lentiginoso maligno o un melanoma lentiginoso acral, que estos 3 tipos de melanomas tienen ese tipo de crecimiento, vertical y radial. Pasemos al otro tipo de crecimiento, que es profundo y vertical, que exclusivamente este tipo de crecimiento lo tiene el melanoma nodular. En la superficie parece un punto de pigmentación, pero si nosotros hacemos un corte, el crecimiento es mayor, que puede llegar inclusive a tejido conjuntivo o acercarse al tejido adiposo. Predominantemente su crecimiento no es radial, sino vertical, ¿no? Predomina el crecimiento vertical. ¿Qué lesión vamos a encontrar con este tipo de crecimiento? El melanoma nodular. Vamos a ver que las características o los rasgos microscópicos de una lesión antes de la etapa de crecimiento vertical, ¿no? Antes del crecimiento de invasión, revelan especialmente una proliferación de melanocitos anormales. Es decir, para que sea un melanoma, los melanocitos tendrían que tener anormalidad. Como ya en muchas veces hemos tocado, cómo son las características anormales de las células. Y estas, exclusivamente estas células, vamos a tener que observar a nivel de la membrana basal. Vamos a ver una alteración en la morfología de las células névicas o de los melanocitos, una coloración oscura, entonces características importantes a nivel del núcleo. Vamos a ver melanocitos atípicos, también vamos a ver
exceso de producción de melanina en algunos casos. Esta melanina suele estar contenida exclusivamente dentro de lo que son los denominados melanófagos, ¿no? Que están localizados en capas superiores del epitelio o también a nivel del tejido conjuntivo subyacente. El melanoma oral, ya, el melanoma oral, si nosotros ponemos los 5 criterios que anteriormente les había mencionado, estos casi cumplen los 5 criterios para diagnosticar un melanoma oral, ¿no? Lo primero, vamos a ver una lesión, mácula café negruzco, donde hay una alteración en la coloración. El tercer criterio, ¿no? De lo que les había mencionado. Coloración blanquecina, coloración oscura. El segundo, bordes irregulares de toda la lesión como tal. Segundo criterio, ¿no? Este melanoma oral es considerado raro, ¿ya? Presenta engrosamiento y en algunos casos se puede hacer presente una ulceración a nivel de lo que es la parte más superficial, haciendo un cambio de la coloración. Puede generar adenopatías en regiones, especialmente en la cadena ganglionar cervical del cuello, ¿no? El melanoma es muy agresivo, especialmente más que en el tejido cutáneo. Este melanoma oral, vuelvo a repetir, es más agresivo en mucosa que en tejido cutáneo. ¿Cuál es la localización principal de este melanoma oral? Como vemos en la imagen, aparece más a nivel de paladar duro, en la mucosa masticatoria, pero también puede aparecer en el borde alveolar, ya sea de un maxilar superior o de un maxilar inferior. ¿A qué edad puede presentarse un melanoma oral? Especialmente en personas menores de 50 años. ¿Cuál es el origen? Un nevo preexistente, que posiblemente haya tenido antecedentes de cáncer o simplemente se ha dañado, se ha estresado a las células névicas, ¿no? Y ha empezado a desarrollar y a cambiar la forma de sus células. Vamos a ver el tratamiento del melanoma oral y la prognosis de esto. Muchas veces se trabaja previo un diagnóstico definitivo de histopatología y se trabaja con los máximos faciales, donde hacemos una enucleación quirúrgica, ¿ya? Pero, ¿cuál es la característica principal que debemos hacer? La recesión con un margen de seguridad amplio. Hay que realizar a nivel de los ganglios linfáticos una disección cervical linfática. Si estamos hablando de ganglios, hay que hacer una disección cervical linfática. Posteriormente, el paciente debe estar en radioterapia. ¿Cuál es su pronóstico? Desfavorable. Pésimo pronóstico porque si hacemos el diagnóstico de un melanoma oral, es malo, es un cáncer maligno. ¿Cuáles son los tipos clínico-patológicos de los melanomas? Pueden existir 4 tipos clínico-patológicos, es decir, que nosotros podemos observar desde el punto de vista clínico, ya no histológico. Vamos a ver 4 tipos, como les mencionaba: el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular, el melanoma lentiginoso maligno y el melanoma lentiginoso acral, que este último es más mucoso y es el más común dentro de lo que es la mucosa bucal. Veamos el melanoma de extensión superficial. Como dice, extensión superficial. Acá va a tener un crecimiento más radial, más superficial que profundo. Es más común este melanoma, más o menos aproximadamente el 70% de los casos se presenta ya en cavidad oral. Tiene un área macular, ya de forma, como vemos acá, irregular. Si nosotros vamos a los 5 criterios, van a cumplir los 5.
En algún momento se va a presentar como elevaciones, ¿ya? Como elevaciones. La coloración puede ir de un color marrón a negro. Bordes irregulares. Tiene una fase de crecimiento radial o extensión superficial que puede durar meses, incluso años, y posteriormente tiene un crecimiento profundo. ¿Dónde se vamos a encontrar especialmente? En mucosa, ¿ya? Pero también vamos a encontrar en la región interescapular a nivel de, especialmente en los hombres, en la región interescapular, ¿no? Especialmente vamos a encontrar a nivel de lo que son las piernas en mujeres, que es común encontrar este tipo de melanomas, en personas de mediana edad, ¿no? Vamos a encontrar estas lesiones como múltiples nódulos que si nosotros palpamos va a tener una leve induración. Entonces vamos a encontrar lesiones maculares satelitales que pueden invadir todo lo que es el tejido. Desde el punto de vista microscopio, ¿no? No microscópica, durante la etapa inicial presenta grandes melanocitos atípicos, pleomórficos. ¿A qué me refiero? Son melanocitos sin forma definida. Al contrario, tienen formas muy distintas, muy diferentes. Sus núcleos son hipercromáticos, ¿ya? Una pignosis nuclear exagerada y están organizados en pequeños acúmulos, ¿no? Redondeados, especialmente entre lo que es la interfase o entre lo que es el epitelio y el tejido conjuntivo. El melanoma nodular. ¿Cuál es la característica principal del melanoma nodular? Es una masa de coloración, por eso se denomina nodular, una masa de coloración. Puede ser rosada, puede ser marrón o puede ser negra, como vemos en la diapositiva. Estos, al ser un elemento nodular, es decir, que sobresale, tienden muy fácilmente a la ulceración, ya que el contacto con el maxilar antagonista puede generar esas lesiones o simplemente la alimentación que se puede dar. Esta lesión nodular elevada, exofítica, también ya hemos hablado de exofítica, endofítica en la parte clínica, ¿no? Puede generar combinaciones de colores, como les he mencionado, desde rosado, rojo, marrón, negro, puede haber ulceración, puede haber sangrado, puede haber eh, lesiones más displásicas, digamos, en todo el componente clínico. Por esas características, el melanoma nodular tiende a metastizar rápidamente, metastatiza rápidamente y entonces la vida del paciente realmente es comprometida. La localización de este melanoma, el 15%, especialmente vamos a encontrar en piel de la cabeza. Ya es más común encontrar. Después encontramos a nivel del cuello. Muy pocas veces se puede observar en mucosa. Su fase de crecimiento radial, es decir, superficial, es muy corta. Es decir, aparece y rápidamente tiene un crecimiento vertical profundo, que es la característica principal de este melanoma nodular. Desde el punto de vista histopatológico, vamos a ver que en el nódulo hay predominantemente una lesión exofítica. ¿Qué es una lesión exofítica? Que sobresale del tejido. Asimétrico. Las células fenotípicas, melanocitos epitelioides, con citoplasma muy claro, pálido, dispuesto ya en nidos confluentes especialmente, que son signos de la maduración de la lesión. De hecho, que acá vamos a encontrar un infiltrado linfocitario que nos está avisando de la inflamación persistente en este tipo de lesión.
Vamos a ver a mayor en aumento. Miren acá, se observan tipos celulares bastante. Es claro, es muy frecuente ver, miren estas células pleomórficas con un citoplasma, en algunos casos muy claro, en otros rosado, ¿no? Otras células son fusiformes, algunas son pequeñas, redondeadas, en otras son más densas, como vemos acá, este es más oscuro, hay mayor melanina, acá es más claro, un citoplasma más denso. Pueden, en algunos casos, hasta nos podría llegar a confundirnos con linfocitos, ¿no? Con linfocitos que pueden estar ahí. Esporádicamente pueden haber distribución de depósitos de melanina. Entonces, acá bastante pleomorfismo, ¿no? Seguimos con la histopatología, aumentamos, ¿no? Menor tamaño, mediano tamaño, mayor tamaño para observar claramente. Especialmente se confirma para las lesiones malignas, ¿no? Como vemos acá, tenemos un marcado con HMBB, especialmente 45 para detectar el tipo de células pleomórficas o los melanocitos atípicos, cuya característica es principalmente del melanoma eh, especialmente nodular, ¿no? Exclusivamente de ellos. Vamos a ver ya la siguiente, el melanoma lentiginoso acral. Como les había dicho anteriormente, este melanoma es más común a nivel de la mucosa bucal. Se presenta de forma de una mácula, de bordes irregulares. La pigmentación puede tener especialmente una pigmentación de marrón. Con el tiempo puede transformarse en una melanoma eh, nodular, ¿no? Aumenta el crecimiento y puede transformarse o simplemente puede seguir un comportamiento de crecimiento papulosa o ulcerosa. Es más frecuente este melanoma lentiginoso acral en personas de color oscuro, o especialmente de personas de tez oscura. Es más común encontrar este tipo de melanoma. ¿Cuál es la localización? Especialmente podríamos decir entre un 8% de los melanomas afecta a palmas y a plantas de los pies, pero se puede encontrar en mucosa. En región subunguial también es característicamente ya lugares donde se puede presentar el melanoma acral. Desde el punto de vista histopatológico, demuestran numerosos melanocitos atípicos a nivel de lo que es membrana basal o en la porción basilar del epitelio, que invade al tejido conjuntivo, ¿no? Una organización basal, pero que la característica principal de este melanoma lentiginoso acral, que las células se ponen de forma empalizada. Ya habíamos visto en algún momento a qué se llama empalizada, es decir, a un orden de células como soldaditos que se van a encontrar a nivel de lo que es la membrana basal, que explica el patrón lentiginoso al cual debe su nombre. Vamos a ver lo siguiente. Pasemos a la pigmentación, especialmente por depósitos exógenos. Acá vamos a ver lesiones que vamos a encontrar cambio de coloración a nivel de la mucosa, pero que no tiene nada que ver con lesión, ya, o perdón, con células névicas o melanocitos, sino a pigmentaciones que pueden deber por contacto externo. Y vamos a exclusivamente ver las pigmentaciones por depósitos exógenos, que pueden ser por tatuajes, especialmente lo que comúnmente manejamos nosotros en la consulta, amalgama. También se puede ver por pigmentos por metales pesados, si estamos trabajando con algún elemento, con algún metal pesado constantemente en nuestro kit, ¿no? Y finalmente vamos a ver esas pigmentaciones que se pueden dar por un tratamiento larguísimo de fármacos. Vamos a observar, ¿no? Al tatuaje por amalgama. Comúnmente se conoce al tatuaje por amalgama como una
argirosis focal. Vuelvo a repetir, ¿cómo se conoce un tatuaje por amalgama? Arginosis focal. Esta es una lesión iatrogénica. ¿Por qué llamamos lesión iatrogénica? Porque nosotros la causamos. Nosotros colocamos la amalgama y hay una transferencia de la amalgama de tipo pasivo desde la pieza dentaria hacia el tejido blando, especialmente causada por ¿qué elemento? Las limaduras de amalgama. Estas lesiones pueden ser lesiones maculares que pueden tener una coloración grisácea, pero que no cambian con el tiempo, es decir, no crecen, no aumentan de coloración, no se despigmentan, sino aparecen y se quedan ahí marcadas. ¿Cuáles son los sitios más afectados o la incidencia de estas argirosis? Especialmente se sitúan en el lugar afectado donde antes estuvo una obturación con amalgama. ¿Dónde vamos a encontrar? A nivel de encía, a nivel de mucosa yugal y a nivel de paladar en algunos casos, ¿no? Vamos a ver una histopatología. Vamos a encontrar tejido conjuntivo y vamos a ver partículas, como vemos acá, negras o partículas cafés. Y hay veces que se entremezclan con las fibras colágenas pigmentadas de la amalgama como tal, vecinas donde acerca los vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo vamos a ver denso, con presencia de fibras colágenas que comúnmente se puede observar, pero vamos a ver coloraciones marrones, ¿no? Y en algunos casos se pueden observar vasos congestionados. La pigmentación por fármaco. Las pigmentaciones por fármacos se deben a tratamientos medicamentosos que pueden estar asociados a dosis altas de los fármacos o simplemente a una dosificación prolongada, como por ejemplo una aminociclina, que es el fármaco común que se les da a los pacientes de uso prolongado. ¿Cuál es la etiología? Mayor producción, es decir, que los fármacos estimulan a la producción de mayor melanina y hacen que exista mayor depósito de pigmentos localizados a nivel de la mucosa, como resultado especialmente del componente de la droga que están consumiendo, que estimulan a los melanocitos para la producción de melanina. ¿Cuál es la localización? Exclusivamente paladar, ¿no? A nivel de encía también podemos encontrar y a nivel de las raíces de los dientes, exclusivamente donde también hay depósito de mayor concentración de melanina por estimulación del fármaco a los melanocitos. ¿Qué medicamentos pueden producir esta coloración a nivel de lo que es la mucosa? Por ejemplo, las aminoquilononas o las aminoquinolinas, especialmente como la cloroquina, que es un fármaco que estimula demasiado la producción de melanina. También la ciclofosfamida, que es otro medicamento que estimula la producción de melanina en los melanocitos. Y finalmente la amiodarona, que también es otro fármaco que estimula esta producción, ¿no? En muchos de los casos vamos a ver, perdón, la ácido timida, que es tratamiento para especialmente la epilepsia, que también estimula a la producción de eh, coloración de melanina para lo que es la formación de nichos pigmentarios. Vamos a entrar a la pigmentación por metales pesados. Exclusivamente la pigmentación por metales pesados, esto se da en personas que están en contacto, especialmente por exposición ocupacional. ¿A qué me refiero? A que trabajan con metales, ya sean por vaporización o por contacto, que pueden tener este tipo de coloración. Especialmente, ¿cuáles o qué metales nos van a producir esta pigmentación azulada que nosotros vemos a nivel de lo que se encía? El arsénico, el bismuto, que son metales pesados que van a realizar la pigmentación de la mucosa masticatoria.
También en algunos casos el arsénico y el bismuto se utilizan mucho para el tratamiento, especialmente de la sífilis, que puede ser causante como una pigmentación por el consumo de fármacos, ¿no? El líquen plano y pueden ser generados por este tipo de metales. ¿Dónde vamos a observar cuál es la localización principal? A lo largo del margen gingival. De todas las piezas vamos a ver especialmente una coloración azulada, como vemos acá, una coloración azulada en todo lo que es el margen gingival. ¿Cuáles son los metales que nos pueden producir especialmente esta pigmentación? Arsénico, vuelvo a repetir, bismuto, platino, plomo, que son los cuatro metales pesados, las cuales pueden causar este tipo de pigmentación a nivel de la encía, ¿no? Ahí podemos ver a nivel del maxilar inferior como la coloración especialmente bien evidente, ¿no? Una coloración gris a negro, podríamos decir, de forma lineal, como si estuviéramos pintando todo lo que es el margen gingival. La acumulación especialmente de bismuto que se puede dar. Entonces hay que saber mucho, especialmente diferenciar, ¿no? Pueden llegar, inclusive nosotros podemos diagnosticar una toxicidad de metales pesados por consumo o por ocupación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en algunos pacientes que nosotros vamos a ver. Creo que justo te llegué a la hora, ¿no? Con esto creo que hemos terminado el tema, si no me equivoco. Son estos cuatro temas que van a entrar al parcial. Ya no estuviéramos viendo en el parcial. Les pido que vayan complementando con todo lo que es el libro de FINSAP, de Causon, para que podamos entender mucho mejor el tema como tal. Les quedo muy agradecido y será hasta el próximo tema en la cual voy a estar presente.